Salmo 78, 38. Segunda parte del Salmo 78. Lo titulamos La redención desde Éxodo hasta David. Bueno, hermanos, ya vimos la primera parte la semana pasada y leeremos esta segunda. Y en pocas palabras, la clave para entender el tono de este salmo es una palabra, un verbo: olvidar. Olvidar. La clave para entender este capítulo se encuentra en el constante olvido por parte del pueblo de Dios acerca de las maravillosas gracias que había recibido de Dios. Vez tras vez en este capítulo, que es el segundo capítulo más largo de todo el libro de Salmos, vemos que el pueblo recibe bendición y se olvida. Peca, Dios lo castiga, ¿sí? Y vuelve y se repite el ciclo. Así que la clave para entender ese capítulo es el olvido. Constantemente se olvidaban de las maravillas de Dios, de las bondades que había derramado sobre ellos. Y el pueblo seguía repitiendo esos cuadros: olvido, y cuando se olvidaban, ¿en qué incurrían? En rebelión. Siempre que se olvidaban, pecaban, ¿sí? En el desierto, cuando llegaron a la tierra prometida y ahí en adelante. Si el pueblo seguía repitiendo ese ciclo, pues iban a seguir viniendo sobre ellos castigos divinos como disciplina. Cuando nosotros repetimos esos ciclos, caemos en exactamente lo mismo: olvido, pecamos. ¿Qué viene entonces? Disciplina de Dios. Y así sucesivamente hasta que tengamos presente la memoria. Entonces vemos, hermanos, que el papel y el rol de los israelitas, de los redimidos, era la repetición y la recordación, por así decir, de los hechos de Dios para sus hijos. O sea, ¿se acuerdan de la primera parte del Salmo 78? Decía en el 4: no encubriremos estas cosas a nuestros hijos, la generación venidera. O sea, la clave para que no volvieran a caer en olvidarse era que los papás tenían que insistir y repetir a sus hijos para que el ciclo no volviera a empezar. Ese era el rol de los redimidos: recordarle, contarles a sus hijos los hechos salvadores de Dios. ¿Sí? Entonces este salmo nos recuerda la importancia de la buena memoria, de lo que Dios ha hecho por nosotros, desde los días de las Escrituras hasta la obra en Jesús, hasta las obras que cada día disfrutamos. Vamos a estudiarlo en 2 puntos ese capítulo. El primer punto vamos a ver compasión en el Éxodo. Vamos a abarcar del 38 al 55. Luego, en el segundo punto veremos compasión en la tierra prometida, del 56 hasta el final. Allí en el tablero anotamos la distribución del capítulo. Comencemos. Versículo 38. Compasión en el Éxodo. Hermanos, en nuestras Biblias Reina Valera aparece un conector que sirve como contraste. Dice, pero, miren el 38, pero, otra versión, por ejemplo esta que tengo acá, la Reina Valera actualizada, dice, con todo tal cosa. Es como un pero también. Es un contraste, marca el color del capítulo. En la primera parte ustedes vieron los pecados del pueblo, una y otra vez. Dios los bendecía, les daba de comer y ellos volvían a renegar. ¿Por qué? Porque olvidaban. ¿Sí? Y en esa segunda parte, en el 38 comienza pero, o sea, es un contraste. Por eso partimos el Salmo 2 desde acá. Esta segunda parte vemos la bondad de Dios un poco más resaltada. En la primera parte del Salmo se ve más que todo el pecado de la nación.
Entonces dense cuenta, a pesar de la constante rebelión de este pueblo redimido, Dios siempre se mantuvo fiel. Él siempre es fiel. Segunda Timoteo 2:13. Hay un principio bíblico que dice así: si somos infieles, Él permanece fiel, no puede negarse a sí mismo. Ese es Él. Y eso lo estamos viendo claro en este salmo. No significa como un patrocinio al pecado. Como Él siempre es fiel, pues yo puedo ser infiel porque Él siempre es fiel. No, porque como es fiel, Él va a disciplinar a sus hijos infieles, que es lo que ocurre acá en este capítulo. Aquí lo que resaltamos es que Dios es fiel, aunque el pueblo una y otra vez olvidaba, una y otra vez se rebelaba. Decía en el 37, ahí en el Salmo 78, sus corazones no eran rectos con Él, no estaban firmes. ¿Sí? Y aunque los israelitas eran así, dice en el 38, Él siempre se mantuvo misericordioso, perdonador. Dice en la Nueva Biblia de Jerusalén, Él con todo enternecido borraba su culpa. Tierno. Verso 39, muchas veces merecieron ser destruidos con su justa ira. Pero ¿qué dice el 39? Pero Él la contuvo. Importante esto, en la Biblia de las Américas dice, se acordaba de que ellos eran carne. Hermano, esa línea es impresionante. El pero y esta otra, el 39, se acordaba de que ellos eran carne. Uno dice, ¿cómo? O sea, a veces uno hasta se aburre humanamente hablando, se fastidia de que los israelitas vuelven y caen en lo mismo. Dios los bendice y vuelven y otra vez Dios les da lo que piden y otra vez se rebelan y hacen un ciclo vicioso. Uno siente como que, pero ¿cómo Dios es tan paciente? Aquí está la razón. Se acordaba de que ellos eran carne, frágiles, pasajeros, como un soplo que pasa y no vuelve. Así somos delante de Dios, por eso Él es tan tierno con nosotros. Verso 40. Ellos se rebelaron contra Dios innumerables veces en el desierto, dice una versión 1000 veces, exagerando. En el 41 dice, lo tentaban, lo provocaban, dice en la Biblia de las Américas, lo afligían. 42, olvidaban su poderosa mano, la mano que los había salvado de la angustia. 43, la mano que había hecho innumerables señales maravillosas en Egipto. Y aquí el salmista nos hace como un recordatorio de las plagas de Egipto. Él nos cuenta, nos trae a colación solamente 6. Que eran 10, son 10 plagas de Egipto. El salmista aquí solo nos menciona 6, como una especie de recordatorio. No pretende él hacer una enumeración. Dice, versículos 44 y 48, volvió las aguas en sangre para que sus enemigos no pudieran beber. Envió moscas, envió ranas que los destruyeran, envió langostas que comieran las labores agrícolas de sus enemigos. Les envió granizo, nieve y rayos para destruirles los sembrados y los animales a los egipcios. Verso 49. En fin, Dios envió sobre los egipcios su ira. Es más, dice, a través de ángeles destructores. Envió ángeles para destruir a los egipcios, hermano. Versos 50 al 51. Y ni siquiera eximió del castigo a los primogénitos, porque ya sabemos qué les pasó. Impresionante, porque dense cuenta, el salmista, cuando nos recuerda las plagas de Egipto, recordó la plaga de sangre en el Nilo y terminó con la sangre de los primogénitos. O sea, comienza con sangre y termina con sangre. Dios con su poder defendiendo a su pueblo. 50 y 51.
Versos 52 al 55. El Santo de Israel los hizo salir como un rebaño de ovejas. Los guiaba con seguridad como un pastor. Y los enemigos hicieron su último intento por dañarlos. Y cuando hicieron eso, Él los cubrió con el mar. Fueron guardados de miedo. Fueron traídos hasta su tierra santa, dice la Biblia de las Américas, a esta tierra montañosa, que había ganado con su mano derecha. Y no solo eso, Él echó naciones para darles esa tierra a ellos. Se las dio como herencia para que la habitaran por tribus. Dense cuenta, ni siquiera menciona a Josué, porque aquí es Dios el que toma la delantera, como diciendo, fue Dios el que la repartió la tierra personalmente, y se volvió Dios el dueño de la tierra, y ellos eran los arrendatarios. Segundo punto, versos 56 al 72. Compasión en la tierra prometida. Bueno, sigamos en el Salmo 78, vamos en el 56. Entonces vimos toda la compasión que desbordó Dios para ellos cuando estaban en Egipto y por el trayecto en el desierto. Y en esa segunda parte vemos que de todas formas Israel siguió tentando y enojando al Dios Altísimo. 56, no guardaron sus testimonios. O sea, fueron desobedientes en Egipto, fueron desobedientes en el desierto y fueron desobedientes en la tierra prometida. Se rebelaron contra Él como arco engañoso. Eso significa como si, hagan de cuenta, haber comprado un arco y cuando lo iban a usar estaba dañado. La flecha no dio, la flecha se desvió, se cayó al suelo. Así fueron ellos para el Señor. Dice en el 57, así como lo fueron sus padres. 58. Incluso llegaron a hacerse en lugares altos, imágenes. 59. Y Dios conoció esa situación, ¿y qué pasó? Y los aborreció, porque Él es santo. 60. Tanto es así, ¿se acuerdan en Josué 18:1? Cuando llegaron a la tierra prometida, el tabernáculo que ahorita estamos estudiando, ese mismo tabernáculo lo instalaron en Silo. Hagan de cuenta, un municipio de la tribu de Efraín. Pero Dios llegó a aborrecerlos tanto que abandonó el tabernáculo. El tabernáculo que estaba en Silo fue despreciado por Dios. Y entregó a su pueblo al poder de sus enemigos, verso 61. Y ahora, versos 62 al 64. Fueron llevados cautivos, la espada y el fuego devoraron a jóvenes, doncellas, sacerdotes, en fin, el país se llenó de viudas. ¿Todo eso qué es? Disciplina de Dios. Verso 65. Algo parecido al pero. Entonces despertó el Señor. O sea, toda esa tribulación duró hasta que el Señor despertó como valiente excitado por el vino e hirió a sus enemigos con afrenta perpetua. Después de disciplinarlos por un tiempo, Dios decidió otra vez intervenir para restaurarlos. ¿Sí? Y aún así, miren el 67. De todas formas, desechó el tabernáculo de Silo. ¿Y qué hizo entonces en vez de eso? 68. Escogió al monte Sión, en Judá. ¿Por qué? Por amor.
¿Sí? Podríamos decir que la paciencia de Dios tiene límites. Y cuando Dios disciplina, hermano, ya no se retracta. Lo disciplinó y el trabajo, por así decir, que se estaba haciendo en Silo, se acabó, quedó en el olvido. Es más, hay muchos que ni siquiera sabían que Silo era como una ciudad santa antes. Muchos dirán, ¿y hasta Silo qué es? Uno se imagina solo Jerusalén. Pues no, antes de Jerusalén estaba Silo. Pero debido al pecado, Dios desechó a Silo y escogió a Jerusalén, en Sion. Y todos sabemos que como Jerusalén también pecó, Dios desechó a Jerusalén. Esa es la palabra del Apocalipsis. Arrepiéntete, no sea que yo quite tu candelabro de su lugar. ¿Se acuerdan? Apocalipsis. Dios siempre amenaza y llega un punto en el que cumple. 69. Allá en el monte Sión edificó su santuario. 70. Y eligió a David como rey de entre las ovejas. Ese era un muchachito, era pastor de ovejas, era el menor de todos los hermanos. Primera Samuel 16:11. Y de allá lo sacó Dios para escogerlo como rey de Israel. Verso 71. Miren eso. Para que pastoreara a su pueblo. ¿Quién había sido el pastor de Israel? El Señor. ¿Se acuerdan cuando lo sacó de Egipto que había dicho? Lo sacó con seguridad como un rebaño de ovejas. Ahorita vimos que dijo eso. Y ahora ¿qué hace el Señor? Llama a alguien como rey que fue pastor de ovejas. Miren cómo el Señor es de sabio. Verso último, 72. Así como Dios un día había pastoreado al pueblo, le estaba delegando a David pastorear. ¿Y cómo debía hacerlo David? Con integridad y con pericia. O sea, con entendimiento, con inteligencia. Entonces, hermanos, para terminar, aplicaciones. Cuando Dios se percató de la debilidad de Israel, debilidad que les era imposible obedecerlo como rey, entonces designó a un siervo suyo para que se fuera el pastor y lo dotó con virtudes que vienen de él. Y dense cuenta, el salmo se acaba con esto, con David, pero todos sabemos qué pasó después. El pueblo volvió a pecar, Jerusalén fue destruido y la dinastía de David se acabó, por así decir, o más bien fue disciplinada bajo el reinado de Joaquín y de Sedequías, descendientes de David. ¿Eso qué significa? Que Dios implícitamente estaba levantando a un heredero al trono, que iba a ser un hombre común y corriente, alguien que cumpliera el pacto de gracia, el Señor Jesús. Romanos 1:2. Romanos 1:2 dice: Dios había prometido antes el Evangelio por sus promesas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, que fue hecho del linaje de David según la carne. Cristo era de la dinastía real. Cristo era el pastor que había de venir, el pastor que pastorea al pueblo de Dios con integridad y con pericia. Él es el rey íntegro, sabio, que había de venir, el rey que puede pastorear al pueblo escogido por la eternidad. Miren Ezequiel 34:23. Dice el Señor: yo levantaré sobre mis ovejas a un solo pastor, mi siervo David. No era que David fuera a reencarnar o que David iba a resucitar para Dios ponerlo como rey. Quiere decir que un heredero al trono de la dinastía de David iba a ser colocado rey para siempre. Cristo dice: Él las apacentará y así será su pastor. Yo, el Señor, seré su Dios
y mi siervo David será príncipe en medio de ellos. Yo, el Señor, he hablado. ¿Se cumplió esto, sí o no? Ya se cumplió en Cristo. En el antiguo pacto, Dios le dio al pueblo 3 cosas: una tierra, un templo, acuérdense que decía edificó un santuario, y le dio un rey. Contaminaron la tierra con el pecado, el templo se volvió cueva de ladrones y los reyes se volvieron corruptos. Así que en el nuevo pacto Dios estableció ya no una tierra, un templo y un rey en los mismos términos. Él estableció su espíritu en su iglesia universal. La iglesia se convierte en el templo universal, porque ya no hay una tierra específica. Ahora somos de todo pueblo y nación. Y hay un rey, Cristo, reina sobre la iglesia como única cabeza. Y ese es el cumplimiento de todas las promesas. Este salmo termina muy optimista, aunque todo el mundo sabe que la historia no terminó así bonito. Pero termina optimista, ¿saben por qué? Porque está pensando en Cristo, el que había de venir y que ya llegó. ¿A ver?